En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, hoy, domingo 12, después de Pentecostés, queríamos darles algunas palabras sobre la gracia de Dios, la importancia, todo es gracia, y relacionar esto con el desenlace de la historia, cómo será el desenlace en lo que se muestra y en lo que parecen ser nuestros tiempos y se muestran como tiempos finales. Pareceríamos que somos habitantes de los tiempos finales, para saber cuál es el papel, todo es gracia, cuál es el papel de la obra divina, de lo que va a ser Dios en los finales, cuál será el papel allí y cuál será el papel del hombre con su libertad, que nos toca si intentamos ser buenos católicos. Todo es gracia, decíamos, es la prevalencia total de la gracia de Dios. Dios es todo y sus dones, la gracia, Dios es todo. Eso es lo importante. Y esto de la prevalencia total de la gracia de Dios se relaciona sin duda con la distancia infinita que nos separa de Dios. La distancia infinita que hay entre el Creador y la criatura. Y por supuesto que en Dios no puede haber limitación. Él y su gracia es todo, es todo. En Dios no hay ningún tipo de limitación, Él es todopoderoso. Él sabe, incluso, es un misterio, Él sabe incluso cómo vamos a usar nuestra libertad. Él sabe cómo vamos a usar nuestra libertad. Pero entonces no somos libres, por supuesto que somos libres. Pero la libertad humana no puede significar una limitación para Dios, no sería Dios. Él sabe cómo vamos a usar nuestra libertad, cuyo buen uso, si es que logramos el buen uso de la libertad, es también otra gracia, todo es gracia. La perseverancia final, la salvación eterna, es una gracia. La gracia final, la más importante de todas, que define qué eternidad voy a tener. Y siempre hay que pedir la perseverancia final para poder salvarnos. Todos los días, todos los días. Dios sabe, como decíamos recién, de qué manera vamos a usar la libertad. Y Él sabe entonces quién, con su gracia, se va a salvar y quién no. Volvemos a hacer esa pregunta. Entonces no tenemos libertad. Si Dios ya sabe si yo logro salvarme o no, sí tenemos libertad, por supuesto que sí la tenemos, porque el hombre libremente se salva o libremente se condena. El hombre tiene su propia responsabilidad. Y la prevalencia de la gracia, todo es gracia, usar bien la libertad es gracia, pero no dejamos de tener la libertad. La prevalencia de la gracia no quita la libertad. Y si bien, como decíamos, el buen uso de nuestra libertad depende de la gracia, es una gracia, son cosas que nos superan. Sin embargo, no dejamos de ser libres. Es un misterio. Es un misterio. Y ambas cosas se tienen que mantener. Todo es gracia. La prevalencia total es de la gracia. Más sí que tenemos libertad. Gracia de Dios y libertad siempre deben estar. No se puede sustraer ninguna. Es un tema hondísimo. Es un tema profundísimo. Ya a finales del siglo XVI, se dio una enorme disputa, se alteró toda Europa con estas cosas que estamos diciendo, y nuevamente es la gloria de la profundidad teológica de España, porque es una disputa que surgió en España sobre estos temas, siempre han estado, pero con la fuerza que se dio por la teología, por los teólogos españoles en el siglo XVI, otra vez el siglo de oro de España. Y llevó tanta polémica que quedó para la posteridad con el nombre de la polémica de auxiliis, que en latín significa la polémica sobre los auxilios, referidos a qué, sobre los auxilios que Dios da con su gracia. Fue una disputa entre los jesuitas españoles al principio, con el padre Luis de Molina, tal vez nació un poco antes en Trento, pero sobre todo con el padre Luis de Molina,
Y por el lado de los dominicos opositores se peleaban entre sí, con el padre Domingo Báñez a la cabeza, ambos españoles. La cual polémica y hasta los tumultos, podemos decir que ocasionó, se terminó trasladando por decisión del Papa de la época, Clemente VIII, a Roma. Dejen de discutir allí en España, se vienen todos a Roma, a donde estoy yo, a donde está el jefe máximo. Y allí en Roma se dieron las llamadas congregaciones, porque los reunía a todos, congregaciones de auxiliis, congregación sobre los auxilios de Dios con la gracia, de auxiliis. Duraron 12 años, 12 años. Son todas cosas que tenemos los católicos, que han ocurrido entre nosotros los católicos y que ni se conocen, porque no sabemos historia de la Iglesia. 1595, 1607, allí se acaban. Y comienzan entre jesuitas y dominicos, se peleaban casi a muerte, eran muy, muy aguerridas esas reuniones, primero entre ellos dos, y el Papa, Clemente VIII, cuando vio que subía demasiado de tono, se acusaban mutuamente de herejes, dijo, basta, tranquilidad, ahora las presido yo, Clemente VIII, que se alteró tanto en una de esas tantas reuniones, las papales empiezan en 1602, no me acuerdo la fecha exacta, que terminó muriendo, el Papa terminó muriendo, quedó tan alterado, le dio un ataque que terminó muriendo, y él trataba de tranquilizar los ánimos. Y la termina a la cuestión, dejando como una cuestión abierta, no se llega a ninguna conclusión final, el Papa Pablo V. Y en esta prédica entonces queremos tocar temas que hacen, o hemos hablado de temas, y diremos dos palabras más, de temas que hacen a toda esa pelea que ya hubo. Todo es gracia, todo es gracia. La prevalencia, la superioridad total es de la gracia, es de lo que Dios da. Si no, no nos podemos salvar. Mas, sin embargo, somos libres. Es un misterio. Es muy profundo. Tal vez no llegamos a entenderlo en toda su profundidad, pero las dos cosas existen. No dejamos de ser libres. Y en realidad esto se muestra en la liturgia de este domingo. Esa prevalencia de la gracia. Y si no, no podemos ser buenos. No podemos ser buenos. En realidad se muestra, si nos fijamos con atención, en todos los domingos del año. Pero para hoy queríamos usar los textos que tocan en esta misa. Y en segundo lugar, aplicar eso de que todo es gracia, todo es don de Dios, aplicar eso o trasladar eso a la obra que tendremos de Dios y su intervención en el desenlace de la historia. Todo es gracia. Para tratar de entender un poco mejor cómo van a ser esos finales. Sobre los textos de este domingo 12, en la misa del domingo dice así. Ahí se puede recalcar perfectamente que todo es gracia. Dice, omnipotente, misericordioso Dios, de cuyo don, de cuya gracia, viene, porque Él nos da la gracia, viene, o logramos, que tú seas servido digna y laudablemente por tus fieles. Si Él no nos da la gracia, no podemos ser buenos católicos. No podemos ser buenos católicos. De tu don, de tu gracia, de que tú nos das eso, se sigue de que te podamos servir digna y laudablemente, de que tú puedas ser servido digna y laudablemente por tus fieles. Digne e laudabiliter, a fidelibus tuis, por tus fieles. Si Él no nos da la gracia, no podemos servirle, no podemos ser buenos, no podemos ser buenos hijos de Dios, no podemos ser buenos católicos, pero Él no niega la gracia a nadie. Y allí entra el mal uso de la libertad. Dios no niega esa posibilidad de ser buen hijo de Dios, de ser un buen católico. Dios no niega su gracia a nadie, sino que el ser humano, por ser pecador, la rechaza, que es distinto. Y esa misma oración termina diciendo, nuevamente recalcamos, todo es gracia, porque después de decir lo anterior agrega, da, Señor Dios, da, todo es gracia, da te pedimos a nosotros que corramos sin pecado hacia tus promesas, que Él nos dé el correr sin pecado hacia tus promesas. Y las promesas de Dios son la salvación eterna, la salvación eterna. Tú danos que podamos correr sin pecado.
hacia la salvación eterna. Todo es gracia. Un segundo ejemplo de esta misa, la epístola. La epístola de esta misa, que es de San Pablo, la segunda carta a los Corintios, en una parte dice: hermanos, tal confianza, tan grande confianza tenemos por Cristo ante Dios. Tenemos que tener una enorme confianza. Y ahí agrega lo que hace al punto que desarrollamos. No, dice San Pablo, no que seamos nosotros capaces de pensar algo bueno por nosotros mismos. No somos capaces de nada. No seríais capaces, ni siquiera, dice algo así Dios en su Sagrada Escritura, de tener un pensamiento bueno si Dios nos diera eso. Entonces San Pablo, no que seamos nosotros capaces de pensar algo bueno por nosotros mismos. Ni siquiera somos capaces de pensar, de tener un pensamiento bueno si Dios no nos da la gracia. No somos capaces. Sino que nuestra suficiencia nuestra capacidad de hacer algo bueno, ex deo est, es de Dios, proviene de Dios. Todo es gracia, todo es gracia. No somos libres, sí somos libres, pero la libertad necesita la gracia. Y ahora en esa misma epístola va a dar un consejo, va a dar unas palabras para sacerdotes y obispos sobre todo, para remarcar también que si es que logramos ser buenos ministros de Él, de Dios, es gracia. Y tenemos libertad, pero todo es gracia. Él va a decir o va a agregar, el cual Dios, él era obispo, San Pablo era obispo, el cual Dios nos hizo ministros idóneos del Nuevo Testamento. Él nos hace cumplir. Él con su gracia permite que podamos cumplir. Él nos hace idóneos ministros, dignos ministros del Nuevo Testamento. Y después agregaron muy hermoso, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mientras que el Espíritu vivifica. Hasta allí algunos fragmentos, dejo otros para el final. Y queríamos ahora, entonces, siguiendo al padre Leonardo Castellani, mostrar cómo el final triunfante y el final feliz de la historia, que es el triunfo de Cristo por fin, ese final triunfante de la historia, será por mano divina, todo es gracia. Y el que nosotros, ojalá, podamos estar, si es que lo logramos, en el buen bando, en el buen lado, que es el lado de Dios, es gracia, todo es gracia, para nuestra humildad además. Entonces queríamos insistir en que la solución de la crisis actual, de este desastre en que vivimos, será una intervención divina, sin ninguna duda, todo es gracia. Y voy a tomar para ilustrar estos conceptos un comentario del padre Castellani al Apocalipsis, tomado del libro que las mismas hermanas editan y venden aquí, de paso para que lo compren, si alguno no lo tiene, ese comentario del Apocalipsis. Y los fragmentos escogidos dicen así: en el Apocalipsis, muchas de esas profecías y muchos de los oscuros símbolos de San Juan, dice el padre Castellani, han sido develados o clarificados, se hacen más claros, por la mera presencia de los sucesos novísimos, es decir, por la mera presencia de los últimos acontecimientos de la humanidad. Se van haciendo más claras las profecías. Y por el nuevo viraje del mundo. Las profecías se van haciendo más claras porque de una u otra manera nos vamos acercando. Y es inevitable. Y el paso del tiempo logra que las profecías se vayan volviendo más claras por los últimos acontecimientos que van ocurriendo. Y si eso podía decir el padre Castellani en 1963, él decía, por los hechos mundiales
vemos que las profecías se van haciendo más claras, las entendemos más. Nosotros estamos 60 años más adelante, mucho más claras, se nos tienen que presentar a nosotros las profecías. Parece estamos en el último tramo de la historia y dice el padre Castellani, hay que observar, que este tramo es el más rápido de todos y por ende el más breve. Por lo menos es indudable, dice él, el proceso de aceleración que acucia al mundo. Es indudable que hay una enorme aceleración de los acontecimientos, se van sucediendo cada vez más rápido. Los acontecimientos nos van mostrando y parece mostrar que nos vamos acercando cada vez más rápido al fin. Hay un gran aceleramiento de los acontecimientos. Otra vez, si el padre Castellani podía decir eso en 1963, ¿cómo no vamos a ver ese aceleramiento y ese acercarse más rápidamente al desenlace? A 60 años para adelante, como estamos nosotros. Y en esta parte queríamos aclarar una vez más el punto ese tan importante, porque el católico no puede vivir esas épocas en una mala actitud. Pero que los castigos sí, pero ya lo hemos explicado y es muy importante repetirlo. Son dolores que nos tocarán, castigos sin duda, todos merecidos contra la humanidad por nuestros pecados, pero son dolores de parto, no terminan en la nada, no terminan en una aniquilación, digamos esa palabra. Son dolores de parto porque tendrán, como el parto, un final feliz. Tendrán un final feliz, pero final feliz o premios para los que logren ser de Dios, nuestro Señor Jesucristo y de su catolicismo en su parucía. Son dolores de parto que terminan en algo bueno, como en el parto, en un nuevo nacimiento. Y el padre Castellani dice que tendremos, finalmente, con esos, después de estos dolores de parto, dice el padre Castellani, tendremos una final restauración, una final restauración. Dependiente, dice él, no de las fuerzas humanas, sino de la potencia suprahistórica que gobierna a la historia, que es Dios. Que es Dios, el que gobierna todo en definitiva, es Dios. Tendremos un final feliz, una restauración final hecha por Dios, no por mano humana, dice él. Entonces la solución, repetimos, a este estado en que nos encontramos, lamentable, este estado de la humanidad, no vendrá por mano humana, sino por mano divina, por mano de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo es gracia. Insistimos, todo es gracia. Y tenemos que pedir su gracia también para unir nuestra libertad a su obra. Es obra de Dios. Será por mano divina, será por mano de Dios, no por mano humana. Pero tenemos que unir nuestra libertad a esa obra que Él va a hacer, a la restauración final, cooperando con nuestro libre arbitrio. La restauración será obra de Dios, pero no podemos quedarnos, mucha atención con esto, la comodidad, no podemos, será obra de Dios, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos. Es evidente, sino que, dice el padre Castellani, se debe luchar contra el desorden insoportable. El desorden en que vivimos es insoportable. Se debe luchar contra el desorden y trabajar en el enderezamiento. Hay que enderezar este desastre que vivimos. Hay que aportar, va a ser obra de Dios, pero hay que aportar la libertad trabajando con su gracia por Él. Supuesto, dice el padre Castellani, hay que trabajar en estas cosas, supuesto que la crisis puede tener remedio, al menos parcial. Vale decir, el bien siempre se va a poder hacer. La solución final va a ser de Dios, pero siempre se va a poder hacer y debemos hacer el bien. Apostolado, cada uno en su rango. Parecen los finales, pero siempre vamos a poder hacer el bien y tenemos que hacer el bien. Por eso nosotros, con su gracia, intentamos gastarnos y cansarnos y tenemos que hacer eso. Y ustedes, los laicos, en su ámbito también. Yo no puedo ser un católico
cómodo, tengo que luchar. No puedo estar cruzado de brazos. Los laicos deben su cuota a Dios. La solución, usemos la palabra global, es de Él. Pero mientras tanto, el bien siempre se puede hacer a un nivel más limitado, a un nivel más humilde, parcial, pero hay que hacerlo. Lo que se pueda hacer. Y la solución vendrá con Él y con los precursores, los 2 testigos, o lo que parece será mucho mejor, si es el caso, los 3 heraldos. Que vengan de una vez, a poner orden siquiera. Elías, Enoc y San Juan preparándonos a la parucía, a la venida del Rey. Ojalá, si es el caso, un tema oscuro de las profecías. Yo pienso que sí, pero es un tema discutible. Ojalá que sean 3, no 2. Los 3 heraldos. Elías, Enoc y San Juan. Y aún transitando hacia el desenlace, agrega el padre Castellani, nuestro trabajo, hay que hacer siempre algo, nuestro trabajo no será baldío ni estéril, pues será incorporado al futuro e infalible enderezamiento o restauración milagrosa que realizará Dios, que pide, empero, cooperación a los hombres. Yo no puedo estar cruzado de brazos. No estoy cómodo en Bogotá, tengo la misita todos los días, me puedo confesar cuando quiero, porque siempre está o Monseñor o el Padre Pío allí en el confesionario. Sí, pero no es una situación normal, no es una situación muy excepcional. En muy poquitos lugares del mundo tienen esa vida casi de parroquia, pero no seamos cómodos, entendamos en qué época estamos o en qué época vivimos. Entonces hay que ser esforzados, es un lujo tener eso aquí en Bogotá. Vengan más a misa entonces. No es normal, es un lujo. Y termina, no, todavía me queda un parrafito más que escogí del padre Castellani, sigue diciendo el padre Castellani, la vista de las fuerzas del mal es hoy día aplastante. La confusión, me encanta esto y es la realidad de hoy, pero él lo decía hace 60 años. Escuchen, la confusión mental, hay una confusión mental, la gente cree cualquier cosa, un desorden en las cabecitas de los seres humanos impresionante. La confusión mental, dice el padre Castellani, que reina en nuestros contemporáneos es espantosa. 1963, estamos 60 años más de destrucción mental. Ya la gente a veces no es capaz ni siquiera de razonar correctamente. La confusión mental de nuestros contemporáneos es espantosa, dice él. Y tiene a su favor esta gran confusión que reina, y tiene a su favor todo, dice el padre Castellani, por decirlo así. Y sí, porque todo colabora a que la gente, la pobre gente, esté destruida, estamos destruidos. Tiene a su favor todo esta confusión mental. ¿Qué ayuda a la confusión mental? Dice el padre Castellani. Las ciencias profanizadas. ¿Qué significa profanizadas? Las ciencias falsas que actúan contra Dios en vez de obedecer la ley de Dios. Los falsos científicos humanos hacen un montón de cosas malas con la supuesta ciencia que es neutra en sí. Las ciencias profanizadas significa eso. La filosofía caótica. Los filósofos modernos, mamma mía, qué desastre, qué delirio mental que tienen. Son falsos filósofos. La situación política de los estados, un caos, pero 1960 es esto. Ahora estamos en el 2025. La potencia del gran dinero, las finanzas internacionales, que ayudan a toda esta revolución. El arte, dice el padre Castellani, me encanta esta parte, el arte perverso o degenerado. ¿Qué quedaría por hoy? 1963 se queja el padre Castellani del arte perverso o degenerado. Hemos avanzado 60 años en degeneración. Y los instrumentos, dice él, eficacísimos de difusión. Otra vez, si él veía que eran enormes instrumentos y eficacísimos de difundir todo este mal, imagínense la facilidad que hay hoy con el internet y tantas cosas de difundir el mal. ¿Qué diría hoy?
Pero hemos de parar mientes, dice, en que, esta parte es muy importante, si las fuerzas del mal no son contrarrestadas, o no podemos contrarrestarlas porque no podemos hacer mucho, si las fuerzas del mal no son contrarrestadas o no podemos contrarrestarlas, lo único que ellas pueden hacer es apresurar la catástrofe y por ende apresurar la subsiguiente restauración sobrenatural que hará Dios. Al final los malos trabajan para Dios, porque con toda esa maldad que van haciendo, lo único que terminan haciendo, valga la redundancia, es apresurar lo que va a venir, apresurar la final restauración sobrenatural, dice él, por mano de Dios, no por mano humana, con la parusía. Y ahora sí el párrafo final que había escogido, muy importante, porque el padre Castellani ahí dice una gran enseñanza para marcar cómo debe ser el espíritu de visión de un católico que vive en estas épocas. ¿Y qué va a recalcar él? Él va a recalcar el martirio. Sin duda están las profecías. Así tenemos que tener la visión. El martirio, dar la sangre, si Él nos pide eso, por Dios, nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. El martirio tiene que estar marcado en el espíritu de los católicos, porque está en la Biblia y se va a dar. Dice él, verdad es que la contienda, el agón final, será duro y aún desesperante si no fuera por la ayuda especial de Dios. Sin duda, Dios no nos va a desamparar, va a haber una ayuda especial de Dios. Solo se hallarán frente a frente el mártir y el tirano, el que lo va a matar. Repito, solo se hallarán frente a frente el mártir y el tirano. O sea, prácticamente todo el mundo contra el mártir. Y sí, porque las masas son manejadas así. Va a ser todo el mundo contra el mártir. Que nada podrá hacer fuera de rendir su vida por lo que cree. Fuera de rendir su vida por lo que cree, por Dios nuestro Señor Jesucristo y por su Santa Iglesia Católica. Mas esa situación extrema durará poco. La profecía de San Juan, el Apocalipsis, versa en torno del martirio, que está por todos lados en el Apocalipsis. La profecía de San Juan versa en torno del martirio, que aparece desde el primer momento, mientras en la tierra nos es mostrada la marcha progresiva de los malvados o de los que hacen mártires, de los que matan a los hijos de Dios, en forma cada vez más perversa, los cuales, los malvados, no saben que al final no harán más que contribuir al cumplimiento de los designios divinos. Al final de cuentas, los malos están ayudando al cumplimiento de los designios divinos. Y de los premios que tendremos, si es que con su gracia, todo es gracia, logramos ser buenos católicos, si es que con su gracia logramos mantenernos fieles. Para terminar, en ese recalcar que todo es Dios, el martirio, todo es gracia, todo es Dios. Tenemos que esperar entonces estos acontecimientos como buenos hijos de Dios, siendo buenos católicos. Monseñor, me da miedo. Sí, no, pero más bien no. Porque con su gracia no tenemos que tener miedo. Es el desenlace de la historia. Y vendrá por fin, después del desenlace, el orden y el respeto, caramba, a Dios, Jesucristo, a la Santísima Trinidad y a su única religión, el catolicismo. Por fin, uno tiene que decir, si esto es insoportable. En vez de tener miedo, vale, volviendo a los textos de este domingo, y termino con eso, lo que allí dice Cristo, porque bien se nos puede aplicar a la actitud que tenemos que tener en esto que parece ser testigos y protagonistas de los finales. Cristo en el Evangelio dice, y lo aplicamos o debemos aplicar a nosotros, dijo Jesús a sus discípulos, el Evangelio de este domingo,
tengo miedo. No, bienaventurados, beati en latín. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Ser testigos y protagonistas de los finales. Porque yo os digo que muchos profetas santos y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Se puede aplicar perfectamente para los habitantes del desenlace, para los habitantes de los finales. Muchos quisieron ver santos, quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, quisieron estar tal vez en los eventos finales y no lo vieron y no estuvieron, y oír estas cosas y no lo oyeron. Nosotros sí, da la impresión realmente de que estamos en los finales y que somos entonces los protagonistas de estas épocas. Entonces no hay que tener miedo, sino sentirse beati, bienaventurados, porque lo dice Dios, Jesucristo en su Evangelio. Y tenemos que desear de que Él nos ha prometido una última ayuda para tener aire, para tener suspiro. Tenemos que desear que vengan estos tres heraldos. Si es el caso, por lo menos hay enseñanza unánime, o prácticamente unánime de los santos padres, o por lo menos los dos testigos, Elías y Enoc, pero parece que serán tres, y deseamos que sean tres, a poner un cierto orden, por lo menos, para esperar la parucía, para esperar con frutos, por la predicación que ellos van a hacer 3 años y medio, para esperar frutos de conversión. Si hoy en día no se convierte nadie, para esperar frutos de conversión con la labor de los precursores, y si es el caso, estos tres heraldos, deseamos ardientemente, y hay que desear ardientemente que vengan hasta la parucía para prepararnos a la parucía, logrando gentes, sabrá Dios qué tantos frutos, logrando gentes adorando a Dios. Hay que adorar a Dios, al único Dios verdadero en su única religión. Así hay que desear, y así debemos ser, y exclamar, como dice la Vulgata, cuando se acaba la Biblia, cuando se acaba el último pedacito de la Biblia, que es el último versículo o anteúltimo del Apocalipsis: Veni Domine Iesu, veni, ven Señor Jesús, ven. Maranatha Yoshua, ven Señor Jesús, veni Domine Iesu. Todo es gracia. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.